Hola queridos amigos, queridas personas que puedan estar viendo este video. Espero que se encuentren bien el día de hoy. En este nuevo video vamos a hablar en Soft Spoken sobre una historia bíblica, o mejor dicho, una biografía de un personaje bíblico. Y bueno, cabe aclarar de que si escuchan un sonido de lluvia es porque está lloviendo afuera. Y si escuchan a una persona hablar, a una voz femenina, es mi hermana que está en el comedor y le gusta hablar mucho. Así que bueno, sin más dilatación, vamos a comenzar, esta lectura. Capítulo 1. Aunque murió, todavía habla. Abel observa su rebaño de ovejas pastando tranquilamente en la ladera al atardecer. Entonces el muchacho mira a la distancia, mucho más allá de sus ovejas, y su vista se centra en el leve resplandor que aparece a lo lejos. Él sabe que allí hay una espada envuelta en llamas que gira y gira sin cesar, bloqueando la entrada al jardín de Edén. Sus padres solían vivir en ese lugar, pero ahora no pueden entrar ni ellos ni nadie más. Imagínese a Abel, con el cabello un tanto alborotado por la brisa, alzando los ojos al cielo y pensando en su Creador. Cuánto anhelaba que algún día se cerrara la brecha que separaba de Dios al hombre. No había nada en el mundo que deseara más. Abel, el segundo hijo de Adán, nos está hablando hoy. ¿Podemos oírlo? Pero, ¿cómo es posible si murió hace muchísimo tiempo? Quizás piense usted. Y es verdad, sus restos se convirtieron en polvo hace casi 6.000 años. Además, la Biblia nos explica que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Eclesiastés 9:5-10. Y no solo eso, en las Escrituras no aparece ni una sola palabra pronunciada por Abel. ¿Cómo puede entonces hablarnos? Inspirado por Dios, el apóstol Pablo dijo lo siguiente sobre Abel. Por medio de, creo que ahí dice por medio de su sangre, acá no lo marca. Aunque murió, todavía habla. Lea Hebreos 11:4. ¿Por medio de qué sigue hablando? Por medio de su fe. Abel fue el primer ser humano que cultivó esa hermosa cualidad. Tuvo una fe tan firme y profunda que su ejemplo ha logrado superar la prueba del tiempo y continúa vivo hasta nuestros días. Si nos esforzamos por imitarlo, será como si Abel realmente nos estuviera hablando. Pero puesto que se dice tan poco de Abel en la Biblia, ¿qué podemos aprender de él y de la fe que demostró? En este capítulo hallaremos la respuesta. Vivió en el tiempo de la fundación del mundo. Abel nació casi al principio de la historia del hombre. Siglos después, Jesús dijo que había vivido en el tiempo de la fundación del mundo. Lucas 11:50-51. Todo indica que con la palabra mundo Jesús se está refiriendo al conjunto de los seres humanos que podrían ser redimidos o rescatados del pecado. Aunque Abel fue el cuarto ser humano de la historia, al parecer fue el primero a quien Dios consideró digno de ser redimido. Es evidente que Abel no se crió en el mejor de los ambientes.
Aunque el mundo acababa de empezar, aquella primera familia ya se encontraba en circunstancias muy lamentables. Adán y Eva seguramente disfrutaban de belleza física y vitalidad. Habían sido perfectos y habían tenido ante sí la perspectiva de vivir para siempre. A esto de belleza física no sé si sea tan necesario remarcar. Pero cometieron un gravísimo error y lo sabían. Se rebelaron contra Dios y por eso fueron echados del paraíso en que vivían, el jardín de Edén, por poner sus deseos antes que todo lo demás, incluso antes que las necesidades de sus hijos. Perdieron la perfección y la vida eterna. Génesis 2:15 al 3:24. La vida de Adán y Eva fuera del jardín era muy dura. Así y todo, cuando les nació su primer hijo lo llamaron Caín, que significa algo producido. Y Eva exclamó: he producido un hombre con la ayuda de Dios. Tal vez pensó en la promesa que Dios había hecho en el jardín cuando profetizó que cierta mujer produciría una descendencia que destruiría al ser malvado que los había descarriado. ¿Creyó Eva que ella era la mujer de la profecía y que Caín era la descendencia prometida? En ese caso estaba muy equivocada. Es más, si ella y Adán inculcaron esa idea en Caín durante su crianza, lo único que consiguieron fue alimentar su orgullo. Con el tiempo, Eva dio a luz a su segundo hijo, pero no encontramos expresiones tan pretenciosas acerca de él. Lo llamaron Abel, que posiblemente significa exhalación o vanidad. Yo pensaba que Abel significaba como otra cosa. No me acuerdo, era... no sé. Bueno, voy a buscar por internet y voy a decir lo que significaba, porque estoy seguro que significaba otra cosa. Ahí vi en internet y en latín significaba fragilidad o pastor también. Por eso había tenido otra idea. Pero sí, en hebreo es como exhalación. Está bien. Continuamos. ¿Quería decir la exhalación de ese nombre que sus expectativas eran menos ambiciosas? ¿Que no esperaban tanto de Abel como Caín? Quizás. Pero no podemos saberlo a ciencia cierta. Los padres de hoy pueden aprender mucho de los errores de aquellos primeros padres. ¿Alimentarán con sus palabras y acciones el orgullo, la ambición y el egoísmo de sus hijos? ¿O les enseñarán a amar a Dios y buscar su amistad? Lamentablemente, Adán y Eva no cumplieron bien con su responsabilidad. No obstante, había esperanza para sus hijos. ¿Cómo cultivó su fe Abel? Al ir creciendo los dos muchachos, Adán seguramente les enseñó a efectuar los trabajos necesarios para alimentar y cuidar a la familia. Caín se dedicó a la agricultura y Abel se convirtió en pastor de ovejas. Pero Abel hizo algo mucho más importante. Con los años fue cultivando fe, esa hermosa cualidad sobre la que tiempo después escribió el apóstol San Pablo. ¿Cómo consiguió tener fe en Dios si no la veía en ningún otro ser humano? Es muy posible que su fe se asentara en las tres sólidas bases que analizaremos a continuación. La creación de Dios. Es cierto que Dios había pronunciado una maldición contra el suelo, el cual produciría espinos y cardos, y sería muy difícil de cultivar.
Aún así, la tierra daba con generosidad lo suficiente para el sustento de la familia de Abel. Por otra parte, había muchos otros elementos de la naturaleza que Jehová no maldijo, como las aves, los peces y demás animales, o las montañas, los lagos, los ríos, los mares, tampoco el cielo, las nubes, el sol, la luna y las estrellas. Donde quiera Abel miraba y veía prueba del profundo amor y la inmensa sabiduría y bondad de Dios, el creador de todas las cosas. Romanos 1:20. Sin duda alguna, cada vez que meditaba agradecido en la creación y en las cualidades de Dios, su fe se fortalecía. Seguramente Abel dedicó tiempo a reflexionar en asuntos espirituales. Es muy posible que lo hiciera, por ejemplo, mientras cuidaba de su rebaño. Su vida como pastor le exigía caminar mucho. Tenía que conducir a sus mansas ovejas por montañas y valles, a través de ríos y arroyos, siempre buscando la hierba más verde, el agua más fresca y los mejores lugares donde refugiarse para descansar. Las ovejas parecían ser las más indefensas de todos los animales, como si hubiesen sido creadas con la necesidad de que el hombre las guiara y protegiera. Se daba cuenta Abel de que él también necesitaba la guía, la protección y el cuidado de alguien mucho más sabio y poderoso que cualquier ser humano. Con toda probabilidad, en sus oraciones incluía reflexiones de este tipo. Y, como resultado, su fe siguió aumentando. Segundo punto. Las promesas de Dios. Adán y Eva tuvieron que haberles contado a sus hijos lo que ocurrió en el jardín de Edén y por qué fueron expulsados de allí. Así que Abel tenía mucho en qué meditar. Dios dijo que el suelo estaría maldecido, y Abel podía ver claramente el cumplimiento de esas palabras en los espinos y cardos que crecían por todas partes. Dios predijo además que Eva sufriría dolores en los embarazos y los partos, y seguro que cada vez que su madre iba a tener un hijo, Abel se daba cuenta de que esa predicción también se cumplía. ¿Eva tuvo más hijos? Parece que sí. Después dice que tuvo otros hijos. Pero después de la muerte de Abel, bueno. Asimismo, Dios previó que Eva sentiría una necesidad desequilibrada de recibir la atención y el amor de su esposo. Y que Adán, por su parte, la dominaría. Y no hay duda de que Abel presenció en más de una ocasión esa lamentable realidad. Vez tras vez comprobó que todo lo que Dios decía se cumplía. Por lo tanto, disponía de buenas razones para tener fe en la promesa de Dios sobre la descendencia que un día corregiría los males que se originaron en el jardín de Edén. Génesis 3:15 al 19. Cabe recalcar que esta revista es una revista de la Watchtower, es decir, de los testigos de Jehová. Yo no soy testigo de Jehová, yo considero que es una secta que se aleja totalmente de la doctrina ortodoxa de la fe, se podría decir. Pero que, bueno, esta revista me pareció interesante porque habla sobre la biografía de personajes bíblicos y no considero que tenga como muchos errores o doctrinales. Solamente son biografías, pero igual chequen todo lo que digo de acuerdo
a las escrituras porque quizás se me pase algo, pero me parece una revista sana, así que vamos a continuar. Esa acotación por si acaso. Punto 3. Entonces el punto 1, la fe de Abel creció al contemplar la creación, al ver cómo todo lo que le rodeaba era producto de una causa mayor que la misma creación, ¿no? Porque nada puede ser creado si no hay un creador. La segundo punto de la fe de Abel, dice esta revista, que fue las promesas de Dios, ¿no? Que veía cómo la palabra se manifestaba en su realidad. Y el tercer punto dice, los siervos de Dios. Dentro de su familia, Abel no encontró a nadie que fuera un buen ejemplo. Pero los seres humanos no eran las únicas criaturas inteligentes que había en la tierra en aquel tiempo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén, Jehová se aseguró de que ni ellos ni ninguno de sus descendientes pudieran entrar en aquel paraíso. Para vigilar la entrada, apostó allí a unos querubines, ángeles de muy alto rango, y la hoja llameante de una espada que giraba continuamente. ¿Se imagina a Abel de niño mirando fascinado a aquellos querubines? No hay duda de que la impresionante apariencia de esos ángeles reflejaba su inmenso poder. Y eso sin mencionar la espada que echaba llamas y giraba sin cesar. ¡Qué impactante le resultaría! ¿Vio Abel alguna vez que los querubines se aburrieran y abandonaran su puesto? No, todo lo contrario. Día y noche, año tras año, década tras década, aquellas inteligentes y poderosas criaturas se mantuvieron en su lugar. Abel pudo notar que Jehová tenía siervos que le obedecían con fidelidad y constancia. Así es, en los querubines, vio una lealtad y obediencia a Dios que no veía en su familia. ¿Cuánto debió fortalecer su fe el ejemplo de estos ángeles? Al meditar en la creación y las cualidades de Dios que ésta refleja, así como en las promesas divinas y en el ejemplo de los leales ángeles, Abel consiguió que su fe creciera cada vez más. ¿Cuánto podemos aprender de él? En cierto sentido, es como si nos estuviera hablando. Para los jóvenes, su ejemplo también encierra una animadora lección. Pueden estar seguros de que, sin importar lo que haga su familia, pueden llegar a tener verdadera fe en Dios. Con las maravillas de la creación que nos rodea, la Biblia completa a nuestra disposición y tantos ejemplos de hombres y mujeres fieles a Dios, ¿no es cierto que tenemos razones de sobra para cultivar una fe sólida? Ahora, ese ejemplo de los ángeles realmente nunca lo había escuchado y no sé si realmente Abel estaba cuando los ángeles estaban protegiendo el jardín de Edén, y no sé si se inspiró en ellos, ¿no? Eso me parece un poco fuera del contexto bíblico, pero tampoco es algo que cause como un daño a la fe, ¿no? Pero me parece curioso. Pero yo sí creo que nuestra fe se puede alimentar por medio de ver la creación, por medio de recordar día a día las promesas de Dios y lo que ha hecho en nuestro pasado, porque Dios cada día nos llena de misericordia y nos ha dado muchos favores, y es importante recordar eso. Y también en poder contemplar a los siervos de Dios, que quizás no sean ángeles hoy en día, sino que sean
nuestros hermanos de la congregación, nuestros hermanos que quizás no conocemos personalmente, pero que nos han dejado sus escritos, sus testimonios, y me parece que ahí podemos sacar una lección más contemporánea, por así decirlo, o sea, contemporánea en el sentido de nuestra vida actual en la fe. Continuamos la lectura. ¿Por qué fue superior el sacrificio de Abel? A medida que la fe de Abel iba creciendo, también crecía su deseo de demostrarla con obras. Pero, ¿qué podría darle un simple ser humano al Creador del universo? Dios no necesita regalos ni ayuda alguna de hombre. Sin embargo, Abel llegó a comprender una gran verdad. Si le ofrecía a Jehová lo mejor que tenía y con el motivo adecuado, su amoroso padre lo aceptaría con gusto. Abel decidió ofrecerle a Dios algunas ovejas de su rebaño. Para ello eligió las primeras y mejores crías, y tal como indica el relato, incluyó en su sacrificio las partes que él consideraba más selectas, a saber, sus trozos grasos. ¿Dice eso la Biblia? No sé, pero sí era un ritual de la ley que se ofreciera los trozos grasos. Por su parte, Caín también esperaba conseguir la bendición y el favor de Dios, y por eso preparó una ofrenda con algunos productos de su cosecha, pero su motivación no era tan pura como la de su hermano, y la diferencia se hizo obvia cuando presentaron sus regalos ante Dios. Posiblemente ambos utilizaron altares y fuego para hacer sus ofrendas, y tal vez las presentaron a la vista de los querubines, que en aquel tiempo eran los únicos representantes de Dios en la tierra. ¿Cómo reaccionó Dios? El relato dice que miraba con favor a Abel y su ofrenda, y aunque no indica cómo lo demostró, Génesis 4:4. ¿Por qué veía a Jehová con agrado a Abel? ¿Era por la ofrenda en sí? Al sacrificar unos corderos, Abel estaba ofreciendo la vida de aquellos animales y derramando su valiosa sangre. Pero, ¿era consciente de lo mucho que significaba esa clase de sacrificio? Siglos después, Dios estableció que se usara el sacrificio de un cordero sano, sin defectos. Este representaría el sacrificio de su propio Hijo perfecto, el Cordero de Dios, quien derramaría su sangre inocente por la humanidad. Juan 1:29, Éxodo 12, del 5 al 7. Aunque es obvio que Abel desconocía todos esos detalles, sí es posible que comprendiera hasta cierto grado el valor que tenía la sangre de un ser vivo. Una cosa sí es segura, ofreció lo mejor que tenía. Jehová no solo aprobó la ofrenda, sino también al hombre que la presentó, pues se la dio motivado por el amor que sentía y la fe que había depositado en él. Aquí hay una imagen de Caín y Abel. Acá se muestra a Abel, me parece. No sé si se ve. Aquí está Abel. Y ahí con la cara de resentimiento está Caín. Pobre Caín. Digo, pobre Abel. Bueno, también pobre Caín porque dejó que el odio, que su frustración, en vez de encaminarlo hacia perfeccionarse, hacia hacer las cosas mejores, dejó que se infundiera en él un mayor resentimiento, un mayor odio,
una mayor oscuridad. Y nosotros siempre tenemos por delante el camino de la bendición o la maldición, del bien o el mal, del amor o el odio. Y está en cada corazón el decidir por cuál encaminarse. A veces el camino un poco más difícil es el camino que realmente vale la pena. Y los caminos más fáciles son los que nos llevan a la desgracia. El actuar por medio de lo que siento o de mis pasiones o de mis estados emocionales nunca me van a poder llevar a un buen puerto. Pero si actúo por medio de la razón, por medio del temor a Dios, aunque en un comienzo sea más, requiere un mayor esfuerzo, requiera una mayor entrega, a la larga es el camino que más bendición y alegría va a causar a nuestra alma. Así que escojamos el bien, no como Caín, sino como Abel. Continuamos. El caso de su hermano fue muy distinto. Jehová no miraba con ningún favor a Caín ni a su ofrenda. No es que la clase de ofrenda fuera inadecuada, pues siglos después la ley de Moisés permitiría ofrecer a Dios productos de la tierra. El problema era Caín mismo, ya que la Biblia dice que sus obras eran inicuas. 1 de Juan 3:12. Tal como les ocurre a muchas personas hoy, parece que Caín pensaba que bastaría con una muestra superficial de devoción, pero su reacción pronto demostraría que en realidad no tenía fe en Jehová ni sentía amor por él. Cuando Caín vio que no se había ganado el favor de Dios, ¿trató de aprender del ejemplo de su hermano? No, todo lo contrario, hervía de odio contra Abel. Jehová vio lo que estaba ocurriendo en su corazón y, con mucha paciencia, intentó hacerle entrar en razón. Le advirtió que, si seguía así, acabaría cometiendo un grave pecado, pero también le dijo que, si cambiaba, recibiría ensalzamiento, es decir, su aprobación. Lamentablemente, Caín no hizo caso a la advertencia divina. Invitó a su hermano menor a que lo acompañara al campo y éste aceptó confiado. Una vez allí, lo atacó y lo asesinó brutalmente. Génesis 4:8. En cierto sentido, Abel llegó a ser el primero en sufrir persecución religiosa. El primer mártir que perdió la vida por su fe. Murió, es cierto, pero aquel no fue el final de su historia. La Biblia dice que la sangre de Abel estaba clamando a Jehová, como si le estuviera suplicando que lo vengara, que hiciera justicia, y Dios respondió castigando al malvado Caín por lo que había hecho. Hoy Abel nos está hablando mediante su ejemplo de fe. Probablemente vivió unos 100 años, pocos en comparación con el largo tiempo que vivía la gente de su época, pero los aprovechó bien y murió sabiendo que contaba con el amor y la aprobación de su Padre Celestial. De modo que podemos tener la certeza de que está seguro en la infinita memoria de Dios, a la que espera para resucitar en el día postrero. ¿Estará usted allí para recibirlo? Sí, siempre y cuando haga todo lo posible por escuchar la voz de Abel e imitar su fe sobresaliente. Bueno, queridos hermanos, vamos a dejar la lectura de hoy hasta aquí. Después seguiremos con la historia de Noé. Espero que haya sido una
una lectura que lo haya relajado, que haya de alguna forma traído alguna lección espiritual por la vía de Abel. Hay mucho que aprender de este primer pastor, se podría decir. Y también es importante mencionar de que hubieron cosas que mientras leía cambiaba, porque bueno, los testigos de Jehová tienen una forma diferente de expresar ciertos términos, pero bueno, tampoco es para tanto. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que Dios los ama y yo también. Adiós.